Bueno, tenemos conexión internacional, obviamente, como le decía, nuestro querido corresponsal en Francia, con todo lo que está pasando. Macron se estaba dando unas vueltitas por ahí, a Daniel Mejía, pero también a un expresidente que, en este caso, Ernesto Samper, un poco hablar de la política exterior y que de las repercusiones también me quisiera saber, no solamente lo que vamos a tocar, que es UNASUR, sino aprovechando su presencia. Buenos días, don Ernesto, le vamos a decir, como decimos en Paraguay, y don Daniel, vamos a decir hoy. Silvia, muy buenos días. Hoy con el gusto de presentar al expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, quien nos acompaña precisamente como invitado en esta cobertura internacional para tocar dos temas muy importantes, la reactivación de UNASUR y cómo va el proceso de paz en Colombia. Muy buenos días. Aquí, don Ernesto, ¿cómo le va? Antes que nada, desde Paraguay, le saluda Silvia Viera en compañía de Darío Colmón. Muchas gracias, Silvia. Un cordial saludo a ustedes, a tu compañero, a Daniel. Es un placer para mí estar nuevamente en esta sintonía paraguaya. Ustedes saben que los colombianos en Paraguay jugamos de locales, no de visitantes, así es que estoy muy complacido de regresar virtualmente al Paraguay. Bueno, a mí me gustaría, más que regresar a Paraguay, vamos todos para Cartagena, ahí está. Sí, a Cartagena. Sí, me pasó, me emocioné. Y además, ¿por qué, don Ernesto? Vamos a hablar un poco, algo divertido un ratito, no que todo sea... ¿Por qué todo ahí es afrodisíaco? Cada vez que recorrí, todo lo que comés es afrodisíaco. Y le voy a hacer la misma pregunta que le hice a otro colombiano que entrevisté. ¿Comió las hormigas culonas alguna vez, don Ernesto? Afrodisíaco, me dijeron. Bueno, no, es que aquí... Veo que también el problema de las cosas afrodisíacas es si uno tiene una predisposición, y veo que tú la tienes a comer cosas que sean afrodisíacas. Pero la verdad es que aquí tenemos unos platillos maravillosos. Creo que las hormigas están en un quinto o cuarto lugar. Hay unos frutos amazónicos maravillosos. Bueno, te voy a mandar una lista, pero en privado, para que no quedemos haciendo daño a los menores. No, porque es rico. Siempre me pregunto, me daba la onda Franco Escamilla porque yo me encantan sus stand-up y después había visto y me hice la misma pregunta que Franco Escamilla. ¿Cómo eligen las hormigas culonas? O sea, pobrecita, esta es culona y esta no es culona. O sea, pobrecita. Eso es discriminación también, don Ernesto. No creo que a usted en su presidencia le guste ese tipo, haya hecho discriminación a sus ciudadanos y tampoco a sus animales. No, pero las hormigas culonas son una muy vieja tradición de un departamento que se llama Santander. Sí. No creo que sean afrodisíacas porque sean culonas o que se las coman por culonas. Creo que es un platillo que desde hace muchísimos años los santanderianos pues lo utilizan, así es que sí debe tener propiedades afrodisíacas, pero es mejor hay algunos vegetales que pueden reemplazar estos pobres animalitos. No sé, yo comí mucho y no me pasó nada. Lo único que escuchaba era, parsa, es afrodisíaco. Parce. Quiero decirle, don Ernesto, que creo que me jodieron. Te salió medio mexicano. Sí, me salió como mexicano. Sí, salió un poco paraguayo y muy mexicano. Y bueno, tanto tiempo también de estar en México. Como 5.000 kilómetros, así fácilmente. Pero es cierto lo que usted dice, no solamente recordar a la gente un poco de historia, que la relación entre Colombia y Paraguay es por también la guerra de la Triple Alianza, claro. Cuando cualquier paraguayo que llegaba a suelo colombiano podía ser directamente ya también nacionalizado colombiano, debido a lo que nosotros sufrimos en la repatriación, en el genocidio más grande del mundo, lo que tenía que ver con tierra, y ahí empezó una relación que es tan lindo saber que continuó y sigue hasta el día de hoy, porque qué buena onda, como decimos acá, tenemos con los colombianos. Y qué lástima que estemos tan lejos de repente en distancia para países que casi nos sentimos como vecinos unos con el otro. Eso es verdad, pero bueno, los vínculos entre personas no reconocen fronteras, así es que pronto estaré en Paraguay para comerme allá un buen pedazo de carne y que me digas tú cuáles son los que compiten con las hormigas culonas allá en Paraguay. Te voy a decir, parsa, es afrodisíaco. Te voy a decir, parsa. Pero le quería preguntar, don Ernesto, esto de activar la idea de UNASUR, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted está en contra? Hace poco en varias cumbres que se están realizando en realidad en todo lo largo y ancho de Latinoamérica, fue así también en Buenos Aires,
ya lo planteaba Lula Ignacio da Silva, lo apoyaba Alberto Fernández. Paraguay todavía, Mario Abdo, no sé, usted si está un poco empapado con nuestra política, pareciera que nuestro presidente está a brazos caídos ya saliendo de su mandato, es como particularmente lo siento, también algunos paraguayos. ¿Nos convendría reactivar esta idea, aparte de Mercosur, UNASUR? Por supuesto, por supuesto. Mira, la mayor razón la tuvimos durante la pandemia. Nunca habíamos estado tan desintegrados como en la época de la pandemia y nunca había sido tan necesaria la integración. El hecho lamentable de que el 32% de las muertes por la pandemia, a pesar de que representamos solamente el 8% de la población del mundo, hubieran sido fallecimientos latinoamericanos, da una idea de cuánta falta nos hizo haber tenido una propuesta de integración o un mecanismo de integración como UNASUR. Hubiéramos podido comprar las vacunas consolidadamente, hubiéramos podido desarrollar procedimientos médicos que nos hubieran beneficiado a todos, de tal manera que yo creo que en este momento la integración de la región es inevitable y es muy importante que pongamos una premisa que se discutió en Buenos Aires y es que la integración no es un tema ideológico, es un tema político. Es decir, los que se integran son los estados como tales, no los gobiernos, de tal manera que si quitamos el virus ideológico, que era lo que estaba impidiendo que nos integráramos, creo que va a ser muy posible que reactivemos UNASUR. En este momento hay ya casi 7 países que estarían dispuestos a regresar a UNASUR. Está pues Guyana, está Surinam, está Venezuela, está el Perú, está Bolivia. Se anunció en esta cumbre de derechos humanos en Buenos Aires y antes en una cumbre bilateral que tuvieron Lula y Fernández la decisión o la aspiración de Brasil y Argentina a regresar. Chile y Colombia no tendrían ningún problema en hacerlo y por supuesto contamos como que países como Uruguay, como Ecuador y como Paraguay pues también lo hagan, porque es el momento de estar unidos, no es el momento de estar peleando entre hermanos. ¿Qué piensa usted con respecto a UNASUR siempre? Creo que divide y vencerás, dice una frase, divide y vencerás, dice una frase, y tenemos mucha, no voy a decir invasión, pero tenemos mucha incidencia del gobierno norteamericano en suelo paraguayo. Y tenemos mucha presencia del gobierno ruso, tanto en Argentina como Brasil. También están, obviamente ustedes también tienen sus conexiones y sus lazos políticos y demás. Siento como una disputa nosotros aquí abajo entre que estamos en el medio dándole cabida a Estados Unidos con 2 países hermanos que queremos mucho, que obviamente tenemos lazos comerciales fuertes por ya ser íntegros del Mercosur, pero sin embargo cada uno con una postura diferente, no es que se apoya la guerra o otra cosa, pero va a obtener incidencia que uno u otro país tenga más presencia de una potencia que de la otra. No, yo creo que precisamente con lo que tú decías antes, pues si estamos divididos, por supuesto, pues van a aprovechar esa división para pescar en río revuelto. Pero es claro que si nosotros analizáramos lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania y Rusia, simplemente con los parámetros de lo que podríamos llamar la doctrina latinoamericana, pues tendríamos que rechazar, por supuesto, la invasión. No somos partidarios de ninguna intervención en los asuntos internos de los estados y mucho menos de carácter territorial, pero también tendríamos que estar rechazando la utilización de sanciones unilaterales y el escalamiento militar como fórmula para salir de la guerra. De esta guerra, si nosotros buscamos la receta latinoamericana, tendríamos que salir a través de una solución pacífica de controversias, buscando una mesa de diálogo, por supuesto rechazando cualquier forma de invasión territorial, pero también rechazando que se utilicen medidas unilaterales de carácter económico que terminan haciéndole daño a los pueblos y llevándole más sufrimiento a los pueblos de los países en los cuales que están comprometidos en el conflicto, para que se busque una salida civilizada. En ese sentido, yo introduciría un tercer factor,
y es que consideremos seriamente lo que ha venido proponiendo el presidente de la China como una salida pacífica, como unos puntos de discusión para una salida pacífica. En lo contrario, vamos a seguir escalando la guerra, y escalar la guerra es más muertes, no solamente ucranianos, sino también de rusos, y yo creo que eso no es lo que quiere el país. Silvia, sí. si me permite, sí. Silvia, me parece que es muy importante contarle a los televidentes que en marzo del año 2019 Paraguay anunció su retiro de UNASUR, y también que el expresidente Ernesto Samper de Colombia fue el secretario general de UNASUR entre el año 2014 y 2016. Y cuando fue secretario general de UNASUR, expresidente, ¿cuál fue el mayor logro que usted tuvo en su paso por UNASUR y cómo este bloque de alguna manera pudo contribuir a ese desarrollo de integración regional? Bueno, con cordial saludo para ti. La verdad es que UNASUR se mueve en dos niveles. En un nivel político, no ideológico, político, participan todos los países independientemente de cuál sea la ideología de sus gobiernos, en el cual nosotros tratamos de defender tres principios fundamentales. La paz, a pesar de toda América Latina, sigue siendo un oasis de paz en el mundo, en un mundo azotado por conflictos étnicos, religiosos, conflictos propios de la Guerra Fría. No deja de ser una buena noticia que en una región como América Latina no haya un solo conflicto territorial, no hay países enfrentados entre nosotros. Segundo, el tema de la democracia. Nosotros queremos preservar la continuidad de la democracia en esta región. Y tercero, el tema del respeto a los derechos humanos. Respecto a los derechos humanos, pues viene la segunda parte, el segundo nivel de acción de UNASUR, que es el nivel de las agendas sectoriales. En el poco tiempo que funcionó UNASUR y que esperamos que siga funcionando, desarrollamos 23 agendas sectoriales, agendas de salud, de educación, agendas de lucha contra las drogas, agenda de defensa de seguridad hemisférica. Esos eran principios que compartían todos los ministros y los responsables de estas áreas y que de alguna manera nos fueron dando la posibilidad, como la Unión Europea, de desarrollar ya políticas comunes. Yo creo que eso es lo que podríamos obtener si se reactiva UNASUR. A mí me correspondió el honor de facilitar el regreso de Paraguay, quien había estado por fuera de UNASUR en el momento en que yo entré. Siempre encontré en Paraguay una muy buena disposición a sumarse a todos estos esfuerzos, y yo creo que en un mundo que va a funcionar por bloques, porque aquí la gente habla del bloque europeo, el bloque asiático, del bloque africano, nosotros no podemos quedar totalmente desintegrados, tenemos que conformar el bloque latinoamericano para negociar en una nueva juego de fuerzas políticas nuestros mejores intereses. Además, con eso, UNASUR hubiera hecho una presencia mucho más fuerte cuando habla de conflictos bélicos, que nosotros estamos exentos. Me parece genial destacar eso. Pero hablando un poco de lo que casi sucedió, un principio de ataques entre ambos países, Perú y Bolivia, que no fue hace mucho, por desacuerdo justamente, y UNASUR tiene que ser la herramienta para buscar la paz todo el tiempo, y son países que usted estaba hablando de que serían ideales también que se unan, así como Paraguay, otra vez a esta reactivación. Así es, Silvia. Además, fíjate que UNASUR intervino muy activamente en evitar rupturas políticas. Lo hizo cuando se estaba hablando prácticamente de la desmembración de Bolivia. Allí intervino UNASUR para conseguir una paz territorial. En el conflicto entre Chile y Bolivia también lo hizo. En un conflicto que se presentó entre Colombia y Venezuela, también UNASUR jugó un papel de amigable componedor. Entonces yo creo que ese papel de asegurar la paz, nosotros somos una región de paz en todo el sentido de la palabra. Aquí no hay armas nucleares, aquí no hay posibilidades de una confrontación como en otros países, ni nos estamos matando porque seamos diferentes en cuanto a raza o en cuanto a origen étnico. De tal manera que eso es lo que hay que preservar en UNASUR, y lo que estamos trabajando en esta reactivación de UNASUR es que inclusive UNASUR se pueda ampliar y pueda llegar a coincidir con la CELAC
que es como el gran organismo sombrilla aquí en América Latina que nos une a los 34 países, que pueda llegar a coincidir para que tengamos realmente una especie de, sin querer ofender, de una OEA sin los Estados Unidos. Sí. De los estados latinoamericanos. Exacto, y a partir de eso, pues por supuesto nos relacionaremos con Estados Unidos, con Europa, pero tenemos que primero unir la casa y luego sí salir a buscar a los vecinos. Y en ese punto, Silvia, sí, Daniel. Me parece importante, hace un año, exactamente en el mes de abril, Silvia, presidente, se suscribió un acuerdo entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente de Paraguay, Mario Abdo, para combatir al grupo guerrillero EPP, a esta guerrilla que funciona en Concepción, en una provincia ganadera, digamos que en donde hay también narcotráfico, ese peligroso cóctel entre el narcotráfico y las guerrillas. Y hablando de paz, que también está en la agenda latinoamericana y está en la agenda, por supuesto, de Colombia, en el proceso que se lidera con el ELN, donde incluso escuchamos al al gobernador de Norte de Santander, que manifestó la propuesta de que el presidente Samper fuera precisamente un conciliador en ese diálogo con el ELN. ¿A qué va la pregunta? En este acuerdo fundamental entre Duque y el presidente Mario Abdo, el gobierno de Colombia de ese momento empezó a generar cooperación militar, de inteligencia militar, a financiar, digamos, todas las estrategias posibles para una derrota militar a la guerrilla EPP en Paraguay. ¿Cómo interpreta usted este acuerdo? ¿Cree que este acuerdo siguió en la era del gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿Y hacia dónde podría ir Paraguay también para buscar la paz en Concepción y en esta región que es azotada por la violencia? Bueno, yo empezaría por decir que nosotros no solamente somos hermanos en las cosas positivas, sino que lamentablemente nos ha tocado compartir como países hermanos también temas negativos. Todavía está fresco en Colombia el lamentable episodio del fiscal Pecci. Sí, y esto era el tema que quería tocarle, fue justamente, sí. Claro, esto ¿a qué nos debe llevar? A una clara reflexión. Y es que temas como el tema del narcotráfico, el tema del terrorismo, el tema de la venta de armas, el tema de la trata de personas, no son temas que le correspondan a cada país. Son patologías globales que estamos enfrentando como región y que debemos enfrentar unificadamente. No hay ningún país en América Latina que se pueda tirar la primera piedra para decir yo no tengo problemas relacionados con el narcotráfico. Todos los países tienen alguna u otra forma de distorsión de su vida institucional por cuenta del narcotráfico, bien sea el lavado de activos, o bien sea la persecución de los carteles, o bien sea la siembra de cultivos. Entonces, esta es una de las típicas políticas que debería promover UNASUR. De hecho, la hicimos cuando yo estuve, que es una política conjunta, no solamente de lucha contra las drogas, sino también de salida al problema de las drogas, porque no es un problema simplemente de aumentar la represión de las drogas. Está demostrado que la prohibición de las drogas no ha llevado a ningún buen sitio ni ha disminuido el deseo o el mercado de drogas. Para eso tenemos que hacer una actitud combinada para liberar a los eslabones débiles de la cadena de la droga, de lo que representa su dependencia a las drogas, como pueden ser los campesinos, los consumidores, pero atacar de una manera fuerte a los grandes actores del narcotráfico, como pueden ser los carteles, a través de la extinción del dominio, a través de la persecución policial. Entonces yo creo que ese es el tipo de problemas que nosotros tenemos que enfrentar conjuntamente, y lo que plantean ustedes dos, Silvia y Daniel, es una muy buena ocasión para decir que también en materia de seguridad regional hace falta una organización que nos una a todos. Nosotros estamos acostumbrados a seguir los dictados de lo que nos decían de Washington, que debían ser nuestros problemas de seguridad. Tenemos nuestros propios problemas de seguridad, pero empecemos por decir que no somos nosotros nuestros problemas respecto a otros países. Eso no existe aquí, no existen conflictos entre países. Lo que hay son problemas que tienen que ver con la desigualdad, problemas que tienen que ver con la inseguridad ciudadana o con la pospandemia. Y eso es mejor enfrentarlos juntos que separados.
Le pregunto, volviendo al caso del ex fiscal ya fallecido Marcelo Pecci en Colombia. La DEA ofreciendo por su parte también y dando su apoyo logístico con todo lo que sabe, una recompensa muy alta. Colombia, que desde parte del fiscal general del Estado había mostrado después y con ayuda también de la prensa y demás, imágenes reveladoras sobre lo que fueron los minutos y las horas antes últimas del fallecimiento del fiscal Marcelo Pecci. Y también las declaraciones me llamó la atención, que dijo, nosotros hicimos casi el 90%, fue lo último incluso que había declarado, casi dando a entender que nosotros no hicimos el resto, cosa que yo le voy a ser sincera, presidente Samper, don Ernesto, yo también creo lo mismo que dijo su fiscal general del Estado, porque por suerte hemos cambiado nosotros de fiscal general, hoy tenemos uno nuevo, nos da una nueva esperanza. Lo triste es que nuestra ex fiscal general del Estado se preparó en tierras colombianas porque fue fiscal antisecuestro, fueron preparados por ustedes cuando nosotros recién empezábamos a ser azotados por este PP con los primeros secuestros, no sabíamos ni cómo manejarnos, parece que ya se olvidó nuestra fiscala, hoy ya saliente por suerte de todo esto que ella, esta bandera que ella llevaba. No creo que la fiscalía tomó los recaudos necesarios para que un fiscal que trabajaba tratando de capturar en nosotros asociaciones criminales, los carteles, digamos, pueda ir sin custodio, sin siquiera avisarle al gobierno colombiano de que iba a estar en tierra colombiana, al menos esas notificaciones. Yo también creo que hubo una muy grande mala actuación de parte de mi gobierno con respecto a dejar que el fiscal vaya sin custodios ni demás, viendo cómo casi impunemente y como se ven en las imágenes, él no tuvo nada que hacer ante estas personas que ya habían planeado su muerte, hoy ya con un niño que no va a conocer nunca a su padre, porque en ese mismo día estaban dando la noticia que estaban embarazados con su pareja. Hay muchas cosas que creo que Paraguay necesita ver de Colombia, más ahora, porque no es solo ya el EPP, es lo que preocupa a la ciudadanía. Nosotros ya estamos empezando a tener sicariatos en la capital. Es como que empecemos a tener en Bogotá, como ustedes estuvieron. Nosotros en la capital, en Asunción, ya tenemos grandes asociaciones criminales. Los propios hermanos Rafael, creo que son los Rafael, y no me acuerdo el otro, el Hernández, que fueron tomados por la justicia colombiana con respecto a este caso, pidieron incluso su extradición a Estados Unidos, no para Paraguay, ellos no tienen por qué venir, no son colombianos, otro había sido capturado en Venezuela. Yo no veo mucha participación o mucho accionar de mi gobierno. Me gustaría ver más presencia no de Estados Unidos, no desmerito, pero sí de gente como el colombiano que tiene los conocimientos, que ustedes sí están abiertos a ayudarnos y que lastimosamente ustedes tienen una amplia experiencia en tratar con carteles importantes, fuertes, y nosotros estamos encontrando hoy una sociedad, un Paraguay que está cada vez más empañado en sangre desde la capital, que no es dato menor, que se ha transformado casi como en el núcleo de los grandes líderes de estos carteles, y mientras que se están diseminando ya, incluso uno está siendo ya procesado, extraditado, que ya agarró casi todas las favelas en Río de Janeiro. No es una buena situación frente al narcotráfico y la guerra que nos viene a Paraguay. Creo que ¿no considera también usted, don Ernesto, que es más que importante la activación y la presencia otra vez de Paraguay en UNASUR, o al menos de acercarse a Colombia, que es, de vuelta, lastimosamente el país que más experiencia tiene en habla hispana con nosotros a esto que estamos viviendo? Pues mira, Silvia, yo creo que, y hablo con mi experiencia como expresidente de Colombia, creo que uno de los países con los cuales tenemos una más estrecha colaboración y desde hace muchísimos años en materia judicial, en materia de lucha contra las drogas, en materia de lavado de activos, en materia de control e interdicción del narcotráfico por vía terrestre, por vía aérea, es precisamente con Paraguay. De hecho, varios de los embajadores recientes de Colombia en Paraguay han sido personas que tenían una muy fuerte capacitación en materia de lucha contra el narcotráfico. Lamentablemente compartimos con Paraguay esta difícil condición,
pero también yo creo que es bueno asomar otras posibilidades de salida del problema distintas al enfrentamiento violento y a la interdicción que por supuesto son necesarios, y es que el mundo va a tener que cambiar su política de lucha contra las drogas, porque no nos pueden seguir atribuyendo a los países productores o a los países donde se hacen se desarrollan los delitos conexos con el narcotráfico toda la responsabilidad del tema de las drogas. Hoy estamos viviendo, por ejemplo, como en Estados Unidos hay una droga que se llama el fentanilo, que de alguna manera está prácticamente reemplazando la cocaína. Y se está viendo también aquí en Colombia cómo la sobreproducción de coca y la disminución de los mercados en el exterior pues está haciendo que caiga el precio de la droga. A lo mejor por ese camino, por el camino al mercado, vamos a encontrar unas posibilidades de salida hacia adelante, pero esas posibilidades tienen que ser planteadas y examinadas en los foros internacionales y en los foros regionales. De allí la importancia de retomar el caso de UNASUR, pero no creo que nosotros los colombianos o los paraguayos simplemente no tengamos que hablar de temas como este del narcotráfico, porque a la luz de, por ejemplo, lo que podría ser una nueva agenda para UNASUR, hay unos temas que nos interesan a todos, por ejemplo, el tema de la soberanía alimentaria, el tema de la transición ecológica, el tema de la inteligencia digital. Por eso yo pienso que es muy importante que nos volvamos a reunir todos los países. Yo tuve la oportunidad de ser secretario general de UNASUR. Había unos 7 u 8 países de un signo ideológico, había otros 4 que estaban por otro lado, y jamás hubo entre nosotros diferencias ideológicas cuando se trataba de hablar de políticas públicas de común interés para todos los latinoamericanos, como puede ser el concepto de ciudadanía, el de generación de valor, el concepto de reindustrialización, de tal manera que yo lo que quiero es transmitirles a ustedes un mensaje de que si no nos integramos no vamos a ser capaces de que nuestra voz sea escuchada y que todas estas inquietudes se puedan realizar, e inclusive honrar la memoria de personas como el fiscal Pecci. Para nosotros fue muy doloroso este episodio. Yo he tenido varias veces la oportunidad de ir a la playa en que fue asesinado el fiscal Pecci, con mis nietos, con mi familia. Es decir, para nosotros fue un golpe muy duro también, porque precisamente es un delito transnacional, que no es solamente problema de un país, sino problema del mundo entero. Así es que el mensaje final que les quiero dejar es que estos temas los tenemos que abordar conjuntamente, solidariamente, y a través de mecanismos en los cuales nos podamos encontrar y tramitar nuestras diferencias sin tener que ir a esta guerra mediática que nos está haciendo mucho daño, de enfrentamientos públicos que se pueden resolver en escenarios no privados, pero sí escenarios más discretos. Bueno, le agradezco mucho, don Ernesto. Como le digo a todo el mundo, me chifla si viene por Paraguay. Acá no tenemos migas culonas, pero tenemos chipaguazú, sopa, chipa. No sé si es afrodisíaco, es como usted lo quiera tomar, porque ustedes todos son afrodisíacos. Acá no todo es afrodisíaco, pero le podemos poner un poco de picante por ahí. Bueno, yo llevo para que hagamos una salsa de hormigas culonas. Daniel, vos también, debería venir un poco de Europa unos días. Eso le iba a decir, Silvia, que precisamente me escriben acá por interno el secretario de Transparencia y Buen Gobierno del Gobierno de la Comunidad de La Rioja, desde su capital, desde Logroño, que le hace una invitación formal y especial al expresidente Ernesto Samper para que nos acompañe en la 6ª Cumbre Mundial de Gobernabilidad y Democracia en la lucha contra la corrupción de la ODM, ya que el presidente nos acompañó en la anterior cumbre en la ciudad de Pereira, en Colombia. Presidente, invitado a España entonces, a La Rioja, precisamente para seguir contribuyendo a esa integración regional y con un mensaje de paz que es muy importante. Quisiera también que cerráramos esta entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, con mucho gusto. Allá le traeré de regreso una botellita del no, ¿quién dijo? Yo me voy también. ¿Por qué hablo otra vez como mexicana? Yo me voy. Ahí voy a buscar vuelo directo, que yo suelo hacer en Ciudad de México.
Bogotá, Asunción. Voy a hacer nomás Asunción, Bogotá, ¿no? Tranquilo, yo me voy. Bueno, Y de ahí nos vamos. También invitada, Silvia, también invitada, por supuesto. O viene por acá que tengo vuelo directo también a España. Como que hablamos después, arreglamos, Ernesto, ¿cómo hacemos? Aquí no necesitas pasaporte, puedes venir con la cédula de ciudadanía. Aquí exactamente. Encantados. Bueno, pues un cordial saludo para todos los televidentes, para ustedes. Sobre todo a Silvia les recomiendo que rece bastante esta Semana Santa, que veo que le hace falta. Por aquello de que el que peca y reza empata. Yo lo que necesito es algún cuerpo donde tirar todos mis pecados. ¿Qué, verdad? ¿Por qué no contamos la verdad? Bueno, aquí tengo candidatos. Bueno, ya está. Entonces creo que primero el viaje va a ser a Bogotá y de ahí nos vamos junto a vos, Daniel. Muy bien. Bueno, claro, acá esperamos al presidente. Un saludo enorme y un beso, un abrazo desde lejos en la distancia. Feliz día a todos. Gracias, igualmente. Ahí lo teníamos a Daniel Mejía, nuestro corresponsal desde Francia, colombiano también él, pero ya creo que más un europeo. Un paraguayo más también. Y también un paraguayo. Y al expresidente Ernesto Samper, que recuerden, es cierto, él fue ministro, secretario general cuando en la época de UNASUR, pero Paraguay ya se había salido de lo que era este bloque.